Buenas, mi nombre es Manuel Ocampo, estudiante de medicina en la Universidad CES de tercer semestre y el día de hoy estaremos hablando sobre la comunicación intraventricular. Entonces, primero debemos de saber unos conceptos básicos para poder entender mejor la patología y saber qué es bien lo que pasa. Entonces vamos a entender que primero se debe dar la formación de un tubo cardíaco, que se dio anteriormente por la formación de un campo cardiógeno. Luego el tubo cardíaco lo vamos a poner junto al celómetro embrionario, junto al septo transverso. Después se dio la formación de un asa cardíaca, que se debió de formar el tubo cardíaco. Tenemos que entender que para la formación de esta asa cardíaca, dicho previamente, se debió de formar el tubo cardíaco. Entonces, este debe tener como unos componentes que lo normal sería que tuviera allí: un ventrículo izquierdo, una aurícula derecha, un infundíbulo, un tronco arterioso, un seno venoso y un seno aórtico. Pero estos últimos se tienen que formar en la post-asa, porque si no, ocurriría un problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos se van a plegar y llegarán a las 5 semanas. Lo que va a suceder después es que el corazón tendrá que rotar hacia la izquierda y para este momento se habrá formado un tronco arterioso, una aurícula común y un canal intraventricular. Además, se deben de formar un sistema venoso que conduce la sangre desde la placenta al corazón. Las estructuras que componen esto son la vena cardenal inferior, la vena cardinal, que lleva sangre desoxigenada de la cabeza y que después se dará la formación de una cardinal común. Tendremos umbilicales y tendremos vietelinas. Es importante como conocer todos los vasos, porque después de esto, a medida que el embrión vaya creciendo en la placenta, nos vamos a dar cuenta que muchos vasos de esto pues van a desaparecer y otros pues van a formar nuevas estructuras que es importante tenerlas en cuenta para poder entender esta patología. Entonces, el paso a seguir es la fusión de los senos venosos y estos van a formar una zona transversa. Además, surgirá el órgano proepicárdico, que nos dará las células que pues más tarde nos formarán el epicardio. El sistema venoso estará en relación con la conformación de varios órganos, además teniendo en cuenta que las venas se van a modificar. Un ejemplo de estas es la vena vietelina izquierda, que va a desaparecer por completo, al igual que el umbilical derecho. Estas venas simplemente desaparecen. Se dará la formación del conducto venoso por la vena umbilical izquierda y por la cava inferior. Aparte, las umbilicales van a desaparecer. Desaparece la derecha y la izquierda se degenera, pero solo su porción craneal, quedando solo la porción caudal, que esta porción caudal pues más adelante va a formar un conducto venoso y esta será una anastomosis. Cabe aclarar que la anastomosis se darán por las cardinales superiores, que después se van a transformar en el tronco broncoencefálico. Por último, debemos de saber que ocurrirá un tabicamiento. Entonces, el intraventricular muscular se dará la 7ª semana, en cambio el tabicamiento del cono y el tronco se dará la 5ª semana y estos se enrollarán entre sí. Se dará el cierre del agujero intraventricular y esto quedará como la porción membranosa. Pero aquí es donde entra la comunicación intraventricular, y es que este cierre no se da y no se da un buen tabicamiento. Entonces quedaría esto comunicado. Ahora sí podemos empezar a hablar sobre la comunicación intraventricular, ya que tenemos las bases necesarias. Entonces, debemos de saber que es la más común, es un 75%, y es un defecto en el tabique que divide entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es congénito, es decir, que los bebés ya nacen con esto. La sangre fluye en el cuerpo y va a ir hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y la oxigenada pasa a aurícula izquierda y después al ventrículo izquierdo. Pero en la comunicación intraventricular lo que va a pasar es que la sangre rica en oxígeno pasa desde el ventrículo izquierdo y se va a mezclar con la sangre pobre en oxígeno en el ventrículo derecho, ya que aquí estos dos no va a estar cerrado y va a estar totalmente abierto, entonces dejando libre todo esto, entonces se pueden juntar. Esto es algo que se puede tratar y se puede producir una enfermedad pulmonar. Entonces, al producirse la enfermedad pulmonar, lo que va a pasar es que mucha sangre va a pasar por las arterias pulmonares. Entonces los pulmones
van a aumentar mucho la presión y también aumentará mucho la presión en los vasos. ¿Qué va a suceder? Que a largo plazo puede afectar los pulmones y los vasos por tanta presión. Entonces van a ocurrir muchos cambios de presión y por esto la comunicación intraventricular se debe reparar antes que tenga más daño pulmonar. Para concluir, quiero mencionar algunos síntomas clásicos de la comunicación intraventricular, como lo es la fatiga, el sudor, taquicardia, taquipnea, etc. Y también quiero mencionar que hay varios tipos de CIB. En realidad son 4 tipos de comunicación intraventricular, pero hablaré de 2 que me parecen los más importantes y que son los más comunes y que se ven más en la clínica. Uno de ellos es la membranosa y este es una apertura de la porción superior del tabique. Y el otro es el muscular, que es la apertura en la sección muscular inferior del tabique. Espero que con este video haya quedado claro qué es la comunicación intraventricular y por qué se da.